A ver, el reconocimiento de un Estado palestino es un debate que lleva décadas sobre la mesa, ¿verdad? Es uno de los temas más complejos de la política internacional. Pero, si vamos más allá de la pura diplomacia, ¿cuáles son los obstáculos reales, los problemas prácticos que impiden que se materialice? Pues hoy vamos a analizar la perspectiva de un analista que se enfoca precisamente en esos desafíos. Y la idea principal del análisis que vamos a ver hoy es así de clara. Sostiene que un reconocimiento unilateral ahora mismo sería prematuro. ¿Y cuál es el riesgo, según esta visión? Pues el de crear una falsa expectativa para las propias aspiraciones del pueblo palestino. Vale, con esa idea como punto de partida, el análisis se mete de lleno en por qué considera que este reconocimiento sería una promesa prematura. Vamos a ir desgranando los obstáculos uno a uno para entender bien la lógica que hay detrás de esta afirmación. El análisis empieza por lo más básico, lo que dice el derecho internacional. Para que algo sea un Estado necesita tres cosas: un territorio definido, un gobierno efectivo y una población. Y es justo al intentar aplicar esta definición a la realidad palestina, donde según esta fuente, empiezan a surgir las primeras preguntas clave. Venga, pues vamos a meternos ya con el primer grupo de desafíos. Y ojo, porque estos no son obstáculos políticos o diplomáticos. No, están ligados a los elementos más fundamentales que, según el derecho internacional, definen lo que es un Estado. Lo primero que se pone sobre la mesa es una cuestión que parece simple, pero no lo es para nada: el territorio. Porque un reconocimiento, hoy por hoy, se aplicaría a dos entidades que están geográficamente separadas. Por un lado, la Franja de Gaza y por otro, Cisjordania. Y esto, claro, ya plantea una duda importante sobre la unidad territorial. Claro, y si tenemos dos territorios separados, la pregunta cae por su propio peso. ¿Quién ejerce ahí un control efectivo y unificado sobre los dos? ¿Cuál es su gobierno? Y aquí está, digamos, el quid de la cuestión del gobierno efectivo. Lo que tenemos son dos autoridades de facto que no solo son distintas, sino que son rivales, y cada una gobierna un territorio. En la Franja de Gaza, el control lo tiene Hamás. Mientras tanto, en Cisjordania, quien opera es Al-Fatah, que es la que lidera la autoridad palestina. Pero ojo que la cosa se complica todavía más. El análisis recuerda que incluso dentro de Cisjordania el control no es total. Desde los acuerdos de Oslo el territorio está dividido en tres zonas: la A, la B y la C. Y cada una tiene un nivel de jurisdicción diferente. Esto desde luego complica todavía más esa idea de tener un gobierno efectivo. Y todo esto nos lleva a una de las advertencias más serias del análisis: que un reconocimiento prematuro podría crear una especie de ficción legal. De hecho, se llega a mencionar un paralelismo histórico: la partición de la India, que al final no dio lugar a uno, sino a dos estados separados para su población musulmana, que fueron Pakistán y más tarde Bangladesh. Vale, pues dejamos un poco de lado la definición puramente legal de un Estado y ahora el análisis se centra en los desafíos, digamos, más prácticos, los del día a día, los obstáculos geográficos y económicos que complican la viabilidad de un futuro Estado. Y cómo no, llegamos a Jerusalén, el gran desafío. Es que no es solo que ambas partes la reclamen como su capital. Su estatus es infinitamente más complejo. Es un lugar sagrado para el judaísmo, para el cristianismo y para el islam. Esto añade una dimensión religiosa profundísima al conflicto político. Y luego están las preguntas, digamos, de pura logística, ¿no? A ver, ¿cómo conectas físicamente Gaza y Cisjordania si no hay un acuerdo con Israel? ¿De dónde va a salir la millonada que costaría reconstruir Gaza? Y algo crucial: ¿cómo se gestionaría la profunda interdependencia económica que existe hoy, sobre todo entre Cisjordania e Israel? Y ahora entramos en el que quizás sea el dilema más delicado de todos. Porque ya no hablamos de fronteras o de dinero, hablamos de personas. El dilema demográfico plantea las preguntas más personales y, sinceramente, las más complejas. La primera gran pregunta es tremenda. ¿Qué pasa con los millones de refugiados palestinos que viven en países vecinos como Jordania o Líbano? ¿Tendrían derecho a regresar y a instalarse en este nuevo Estado? Claro, y esa pregunta abre otra puerta todavía más complicada. Si regresan, significa que renuncian a sus reclamaciones históricas sobre las casas y propiedades que sus familias tenían y que hoy están dentro de las fronteras de Israel. Es un punto con una carga emocional y legal, inmensa. Y para rematar, el tema de la ciudadanía. ¿Se permitiría la doble nacionalidad? ¿Y qué ocurriría con los ciudadanos árabes que ya viven en Israel? Son preguntas para las que ahora mismo no hay respuestas sencillas y que afectarían a la identidad de millones de personas. Vale, con todo este panorama tan complicado sobre la mesa, la pregunta es: ¿hay alguna salida? Pues bien, el análisis no se queda solo en señalar los problemas, sino que al final concluye proponiendo lo que considera una vía alternativa, una más realista.
Eso sí, antes de llegar a esa solución, se menciona un último obstáculo, que no es menor. Un obstáculo, digamos, técnico-jurídico a nivel internacional. El casi seguro veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU a un reconocimiento pleno. La propuesta, por tanto, es organizar una gran conferencia internacional. Pero lo interesante aquí no es la conferencia en sí, sino el enfoque. La idea clave es que no haya vencedores y vencidos. Se trataría de buscar una paz justa y duradera para todos los pueblos de la región, partiendo de la base de 2 estados con fronteras seguras. Y al final todo esto nos deja con la tensión central de este análisis. La gran pregunta que queda en el aire es si un reconocimiento inmediato sería un verdadero símbolo de esperanza o si, dadas todas estas condiciones, podría convertirse en una ficción insostenible. Ahí queda la reflexión.